Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 22 de diciembre. La cuenta regresiva del año continúa, el cuarto trimestre va llegando a su final. Wall Street terminó ayer en números verdes, luego de que la semana pasada acumulara números rojos. El Dow Jones de Industriales se incrementó un 0,72%, mientras el selectivo Standard & Poor's un 0,78% y el índice compuesto del Nasdaq se incrementó 0,93%. En el caso del petróleo de Texas quedó prácticamente plano en $34.74 el barril, por debajo de los $35, y el crudo del Brent de referencia de Europa se redujo un 1,22% y cierra en $36.35. Luego de las elecciones en España, el pasado domingo, donde se plantea un nuevo escenario histórico en el que el bipartidismo tradicional español ha sido superado por un esquema en el cual hay cuatro partidos fuertes, tuvo un impacto en la bolsa y hubo pérdidas ante la incertidumbre política, ante la imposibilidad de que se formara un gobierno de parte del Partido Popular que obtuvo la mayoría de los votos. Los inversores recibieron en el día de ayer con una oleada de ventas de acciones que se deriva de los resultados de estas elecciones. La dificultad de formar un gobierno llevó al IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, a desplomarse el 3,26% hasta los 9.365 puntos, el nivel más bajo desde septiembre. A las bolsas en general no le sientan bien los cambios y las urnas no salen mayorías claras. Los lunes postelectorales están marcados por números rojos. En las elecciones españolas, el Partido Popular, que es el partido de gobierno, obtuvo 123 escaños, mientras Ciudadanos, que es una coalición reciente de centro-derecha, obtuvo 40. Ambos suman 163 votos, muy por debajo de los 178 escaños que necesita para formar gobierno. El Partido Socialista Obrero Español obtuvo 60 escaños y Podemos, la nueva agrupación política dirigida por Pablo Iglesias, obtuvo 69 votos. Y junto con 2 votos de Izquierda Unida y algunas formaciones generales regionales, pudiera formar también una mayoría para gobierno, pero el Partido Socialista Obrero Español marcó muy claramente que va a dejar en primer lugar que Mariano Rajoy, el presidente actual y presidente del Partido Popular, formara gobierno. Y vamos a ver cómo se dan las negociaciones. España está obligada a negociaciones. En segundo lugar, vamos a tratar de ver, a partir de un trabajo de Dan Strutt, del Wall Street Journal, cuál fue el comportamiento en el año 2015 en las bolsas de Wall Street. Hubo grandes apuestas frustradas en gran medida dentro de la bolsa y evidentemente en cada año hay diferentes predicciones erróneas y giros imprevistos dentro del mercado. Sin embargo, muchos inversionistas concuerdan en que este año 2015 fue especialmente difícil. Algunas de estas predicciones más populares no dieron los frutos esperados en el mercado. Se suponía que las cotizaciones del petróleo caerían, pero no tanto. Los bajos precios de la energía iban a beneficiar a los consumidores, particularmente en los Estados Unidos, y a las empresas que les venden bienes. Y en efecto ocurrió, los norteamericanos tenían más dinero en el bolsillo y se ahorraron unos 300 y pico de dólares, pero la gente no gastó como se esperaba, las empresas no vieron esto. La Reserva Federal de Estados Unidos elevaría las tasas de interés y eso impulsaría las acciones de los bancos, pero la Fed no tomó la medida sino hasta fin de año, recientemente el 16 de diciembre. Y el sector financiero languideció. Los gestores de fondos se vieron frustrados por esta y otras operaciones ampliamente anticipadas
que no rindieron resultados durante el año 2015. Gran parte de las ganancias en 2015 estuvo concentrada en un reducido número de acciones, mientras que las apuestas macroeconómicas más populares estuvieron por debajo. La volatilidad en los mercados de la semana pasada siguió vapuleando los pronósticos y una nueva caída de los precios del petróleo golpeó las acciones energéticas. El índice promedio del Dow Jones de industriales tuvo la semana pasada su mayor declive durante 2 jornadas consecutivas desde fines de agosto. Muchos de los estrategas de los grandes bancos de inversión habían proyectado mayores ganancias para las acciones durante este año 2015. En enero, muchos analistas creían que la caída del 46% de los precios del petróleo en 2014 llevarían a los consumidores a gastar el dinero que se ahorrarían. Algunos inversionistas consideraban que las acciones energéticas tocarían fondo y repuntarían. Para muchos de estos analistas, un consumidor estadounidense más fuerte debería proveer un impulso al mercado de acciones. Antes de finalizar el 2014, algunos analistas habían sostenido que aún esperaban una recuperación tanto de la economía global como de los precios del petróleo. No obstante, el petróleo estadounidense se redujo 35% en 2015 y el índice de acciones energéticas del Standard & Poor's 500 ha retrocedido 25%. En tanto, el sector de consumo discrecional ha sido uno de los de mayor desempeño con un alza de 7,4%. Pero las ganancias obtenidas en gran parte por las empresas de Internet como Netflix Inc., Amazon.com y Expedia Inc. fueron aquellas que tuvieron los mejores resultados. El consumo no ha aumentado como se esperaban y las acciones de muchos minoristas y compañías tradicionales de consumo cayeron. Para el presidente ejecutivo de la gestora Hodge Capital Management ha habido mucha decepción entre los minoristas y restaurantes y se preguntó, ¿cuál es el misterio? ¿Qué están haciendo los consumidores con su dinero? Hodges apostó a un conjunto de acciones de empresas de consumo, algunas de las cuales registraron alza, pero otras estuvieron a la baja. Tras batir 10 récords a principios del 2015, el Standard & Poor's ha sido sacudido por fuertes fluctuaciones en el segundo semestre y acumula un descenso de 2,6% este año. El aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal la semana pasada impulsó inicialmente las acciones, pero luego una ola de ventas dejó el índice con una caída semanal de 0,3% a 2.005,55. Vamos a ver esta gráfica para ver los sectores de energía y finanzas del Standard & Poor's 500, cómo han caído durante el año 2015. Y vamos a ver cómo son los sectores que se componen. En la gráfica vemos que la parte de arriba en negrita es el Standard & Poor's 500, que durante el año ha estado próximo a cero, estuvo por debajo de cero y luego se recuperó y ha disminuido a 2,59, que es el que está en negrita arriba. Luego está un gris que estuvo por debajo del 0% y que se mantuvo durante todo el año disminuyendo, luego subió en octubre y luego volvió a disminuir y en conjunto las acciones financieras se disminuyeron en 5,51%. Y como vamos a ver ahora en el gris más oscuro, que es la última gráfica que está debajo, el sector energía tiene una caída vertiginosa y perdió 25,25%, lo cual es una caída sumamente importante de este sector que tiene mucha importancia en Wall Street. Mientras tanto, el Dow Jones
retrocedió 0,8% hasta 17.128,55. Para muchos gestores de cartera que administran miles de millones en activos, hemos tenido para ellos mercados alcistas y bajistas en simultáneo en el mismo año en diferentes acciones y sectores, más de lo que se pueda recordar en muchos tiempos. Esa volatilidad de que hemos hablado. Por su parte, los inversionistas habían previsto que la Reserva Federal elevaría sus tasas antes y realizarían grandes apuestas a acciones de bancos, aseguradoras y otras firmas financieras, pero el sector bancario, que suele beneficiarse de este incremento de tasas al establecer una diferencia en las tasas a que prestan y a las que reciben los depósitos, no recibió sino hasta el último periodo del año este aumento de las tasas. Por último, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha subido menos de lo que muchos inversionistas esperaban, a 2,197% el pasado viernes frente a 2,173% hacia finales del 2014. De manera que hay un pequeñito incremento. Mientras las acciones financieras del Standard & Poor's acumulan la pérdida que vimos en la gráfica de 5,5% este año. Muchos estrategas de inversión e inversionistas prevén una mejoría en el 2016. Vamos a ver cómo se comportan los mercados en este principio de año 2016 y cuál va a ser la tendencia de la economía global. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.